Bueno, muy buenas noches, apreciados amigos, apreciados hermanos que me escuchan, me ven desde diferentes partes del mundo. Mi nombre es Leonardo Quintero, para aquellos que no me conocen, disculparán un poco tal vez la iluminación. Eh, hace temprano estuve promocionando en mi Facebook una transmisión en vivo hablando de este tema sobre los dos testigos, pero pido disculpas de antemano porque dificultades técnicas no me permitieron poder transmitir. Entonces estoy grabando este video donde voy a estar exponiendo a detalle el tema de los dos testigos, como aparece en la Biblia y también como aparece en los escritos de Elena de White, dándole algunas matices un poco diferentes a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Por eso el título se llama Los dos testigos, una revisión a las posturas planteadas, puesto que es una vista un tanto diferente a lo que tradicionalmente se ha enseñado. Pero también está en armonía tanto con los escritos de Elena de White, tanto con la Biblia. Lo importante de lo que voy a presentar adelante es que no es una postura definida, no es algo que sea oficial, es algo que personalmente he estudiado y es hacia donde el Señor me ha dirigido estos últimos años. Así que quiero compartirlos con ustedes porque es muy importante que en este tiempo donde nuestra iglesia está en una situación tan compleja. ¿Por qué? Porque bien como lo decía el pastor Rubén Bullón, nuestra iglesia como tal no tiene una postura definida corporativamente en muchos aspectos doctrinales. Y eso ha generado muchos conflictos a lo largo de los años. Y uno de los temas que ha surgido ahorita con los folletos de escuela sabática, por ejemplo, ha sido este. Esta semana el pastor Rubén Bullón hizo un video, del cual yo también añadí en mis dos publicaciones, mis dos textos, donde hice un análisis detallado que ahorita voy a exponer de esta manera. Él hablaba de que no hay una postura oficial y realmente esto es así, puesto que una postura oficial de la Iglesia Adventista se considera aquello que ha sido votado en un congreso de la Asociación General, donde todos los representantes de la Asociación General decidieron que esa iba a ser la postura. En ese caso, lo único doctrinal y a nivel sapiencial de la Iglesia Adventista que se caracteriza por eso es las 28 creencias, cuyos párrafos que están en el manual de iglesia son un voto mundial, que está sujeto a cambios dependiendo de algunas cosas, ampliación, mejoras, adaptaciones, pero es un voto mundial. Bajo ese contexto no hay una definición clara. Ahora, sí es importante recalcar que la Iglesia Adventista en sus inicios sí tenía una postura medianamente aceptada por la gran mayoría. Grandes expositores respetados como Uriah Smith o Uriah Smith, como muchos lo conocemos, en su estudio sobre Apocalipsis explicó muchas cosas y explicó este punto desde la perspectiva como el folleto lo plantea. También Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 16, y en el Espíritu de Profecía, Spiritus Prophecy, un libro que no está publicado al español, pero que tiene 4 tomos y es la misma secuencia de la serie El Conflicto de los Siglos que tenemos nosotros en español. También expresa su postura en este sentido. Postura que muchos teólogos han hecho a un lado por investigaciones netamente bíblicas, que muchas veces distan mucho de las posturas tradicionales del adventismo, que también son bíblicas, solo que son un poco más complejas. Entonces, también la iglesia últimamente se ha distado de lo que es el pensamiento pionero, dado que los pioneros tenían muchos pensamientos que no estaban en total armonía con la iglesia actual. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, que es un tema bastante complejo, que ha tenido mucha dificultad en los últimos años. Es un tema que los pioneros en gran mayoría, en muy buen número, no compartían, tanto en sus publicaciones como sus anuarios, como sus pensamientos y escritos. Rechazaban casi totalmente la Trinidad en todas sus formas. Entonces, todas estas dificultades han generado esta división entre el pensamiento pionero y el pensamiento adventista actual. Entonces, hoy me voy a enfocar en explicar lo que las escrituras nos muestran acerca de estos asuntos de manera breve. Quiero hacerlo en live, pero acá es mejor porque tengo la posibilidad de compartirles los textos
y ustedes mismos los puedan ver, los puedan leer y puedan darse cuenta de que no estoy mintiendo, sino que acá están las fuentes y todo está respaldado con un así dice Jehová. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarles por favor a que inclinen el rostro y vamos a orar. Bondadoso Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos que al abrir tu palabra y estudiar tus escritos, pedimos que tú puedas dirigir nuestra mente y podamos aprender de ti. Bendícenos y dirígenos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que vamos a analizar es la declaración del pastor Rubén Bullón en cuanto al pensamiento del doctor Ranko Stefanovic, doctor en teología, especialista en el libro del... Disculpen si se escucha. Pues, el libro Apocalipsis, acá está su nombre, Ranko Stefanovic, es un doctor de Andrews, especialista en el libro Apocalipsis. Él ha escrito múltiples artículos. Desconozco cuál es el que cita el pastor, pues él no ha dado ninguna referencia, pero yo sí puedo mencionar una cita que es conocida para todos, que se encuentra en el folleto Escuela Sabática del año 2019, titulado El libro de Apocalipsis. En la lección número 7, hablando de la victoria de Cristo, el 14 de febrero, el jueves, en los dos testigos, el doctor Ranko Stefanovic da esta declaración tan poderosa y que me hace pensar bastante en cuanto a lo que ha dicho el pastor. Dice, la idea de los dos testigos proviene del sistema legal judío que requiere de al menos dos testigos para establecer que algo es verdad. Juan 8:17, esto se habla del conflicto con Jesús y los fariseos. Los dos testigos representan la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se los puede separar no se los puede separar. El pueblo de Dios es llamado a proclamar el mensaje completo de la Biblia, todo el consejo de Dios. Hechos 12:27. Esta cita está en el folleto en físico, me han dicho que está en la página 82, pero si no está en esa página, dependiendo del formato del folleto, pues acá está especificado el año, el título del folleto, el día, mes y la lección, para quien desee irlo a verificar. También está en la aplicación de la Escuela Sabática. Esta cita nos muestra algo muy interesante, y es que el doctor Stefanovic también cree que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, esto me hace preguntar de dónde saca el pastor esta declaración de que el doctor Ranko Stefanovic no cree que esto es así, sino que son el pueblo de Dios. Dice que llega a la conclusión en el video. La pregunta es, no sé si sea una conclusión primaria o una aplicación posterior. Después expliqué este punto. O sea, que él tenga la doble postura, o es simplemente que a lo largo del tiempo o antes de este folleto el pastor tenía un pensamiento diferente. Hasta que el pastor Rubén no nos pueda facilitar una cita donde estudiar esto, no podemos confirmar nada. Pero esta es la evidencia que existe en este punto. Y el doctor Stefanovic claramente declara que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, en consonancia con el folleto de Escuela Sabática que estamos estudiando este trimestre, el gran conflicto del pastor Mark Finley, un reconocido expositor de las profecías, muy querido y muy apreciado en todo el mundo, junto al doctor Stefanovic, que es más apreciado dentro del área académica. El pastor Mark Finley ha sido reconocido a nivel mundial por sus exposiciones tan importantes en cuanto a las profecías. Entonces, viendo esto, no hay ninguna contradicción entre el doctor en Apocalipsis y el humilde siervo de Dios, pastor Mark Finley, quien expone este folleto. Por lo cual no me queda claro de dónde viene el conflicto del pastor Rubén, si puede ser algún conflicto personal, alguna creencia personal, eso se lo dejamos a Dios. Pero a lo que nos atañe a nosotros hoy es estudiar más a profundidad este tema. Entonces, vamos a ver lo que son los dos testigos. Los dos testigos tienen un panorama bastante amplio en las Escrituras. Bien lo dijo el doctor Stefanovic, los dos testigos son utilizados en la Torá, en los escritos hebreos. Vamos a utilizar acá, no voy a utilizar textos originales por el momento. Nos damos cuenta de que los dos testigos son usados en un contexto de juicio. Esto lo podemos ver en Deuteronomios 17:6 y 19:15, donde se
17, 6 y 7 y 19, 15. Quienes deseen pueden irlo a buscar, Deuteronomio 17, 6 y 7 y 19, 15, donde se dice que alguien solamente debe morir por el testimonio de una o dos personas. Si no hay, no hay dos o tres personas mínimo para determinar un juicio, entonces no se puede tomar como verdad y no se puede dictaminar muerte. Esto es algo que es muy importante y en el contexto de acá es muy importante, porque esto es en un sentido de juicio. Lo vemos también cuando Dios le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy delante de vosotros. Siempre Dios manda dos testigos contra su pueblo. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 31, Deuteronomio 19 también creo que lo menciona, 30, donde Dios dice a los cielos y a la tierra, dos testigos Dios manda delante de su pueblo. Para que tiene razón y advirtió que Él es justo. Y en Apocalipsis 11 se muestra un cuadro similar. Juan se le da una caña semejante a una vara para medir. Anteriormente no existían cintas métricas, existían medidas a base de cosas prácticas, una caña, un codo, un palmo, una mano, así. Entonces le dijo: levántate y mide, le dijo el ángel, el templo de Dios y el altar y los que adoran. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses. Y ordené a mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Vestidos con ropas ásperas. Estos dos testigos surgen en un contexto de juicio, donde se está midiendo, se está comparando al pueblo de Dios, aquellos que adoran en el templo, en el altar y en el templo de Dios. Se están midiendo estos dos aspectos. Pero también en el capítulo 11, en el versículo 15, específicamente en el versículo 18, se nos muestra que ha llegado el tiempo de juzgar el tiempo de juzgar. Vemos que nuevamente se nos está dando la idea de que es el tiempo de juicio. Dios está haciendo juicio. Vemos que el contexto de los dos testigos es un contexto lleno de juicios, de contextos legales. Y esto es muy importante al momento de analizar este tema. De acá nos vamos entonces a otros puntos muy interesantes. Estos dos testigos son construidos en el contexto del templo y más precisamente en el contexto del santuario. Lo vemos en Apocalipsis 11:1, donde vemos que se le manda a medir el templo y dejar fuera el patio de afuera o el atrio del templo, se le deja fuera de este movimiento. En el capítulo 13 se nos habla de cómo la bestia se levanta contra el templo y los que adoran a Dios en ese templo. También nos encontramos con varios versículos en Apocalipsis que nos muestran el conflicto del templo. En el 15 se nos muestra, por ejemplo, que el templo se llena de humo, que el ángel que desciende del templo con determinado poder. Todo el libro de Apocalipsis se desarrolla en el templo celestial que menciona Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Y es en este contexto donde debemos entender lo que son los dos testigos. Estoy grabando. El contexto de los dos testigos, estos dos testigos son los dos olivos. Punto muy importante, son los dos olivos y también los dos candelabros. Dos símbolos muy importantes que dice también que están en pie delante de Dios de la tierra o del Señor de toda la tierra. Esta versión traduce un poco diferente, delante del Señor de toda la tierra. Estos dos testigos tienen dos simbolismos. El símbolo de los olivos, pero también tiene el simbolismo de los candelabros. Y los candelabros en Apocalipsis se ven en dos ocasiones. Se ve en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, donde se ve a Jesús, se ve al Hijo del Hombre, al semejante al Hijo del Hombre, entre los 7 candelabros de oro, y también se ve en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, donde se nos muestra que habían 7 lámparas o 7 antorchas.
7 candeleros también se pueden llamar. Son los 7 espíritus de Dios. Nos damos cuenta que el candelabro es una figura recurrente en el libro de Apocalipsis. Pero los olivos es una referencia única de este versículo, pero no es una referencia única del texto. A lo largo del lo que es la idea de olivos, en el contexto literal se usa una vez un contexto figurativo en la parábola que contó un profeta a uno que había querido usurpar en el libro de Jueces, donde habló de los reyes, el olivo, hizo una parábola, pero fuera de allí el tema de los olivos no se toca mucho, solo en un solo capítulo de las Escrituras, en un solo libro, y esto es el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, pero el libro del profeta Zacarías nos tiene, en el capítulo 4, nos tiene una visión muy importante. Después de que Zacarías observa el juicio que se le efectúa al sumo sacerdote Josué en este momento por su pecado y por el pecado del pueblo, los cuales estaban tomando mujeres cananeas, moabitas, que eran mujeres malas, a las cuales Dios les había dicho no las cosas. Entonces Dios le da una reprensión a Josué, lo purifica y lo restaura a la posición en su obra, en el santuario. Entonces en el capítulo 4 secuencialmente dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre quien despierta de su sueño. Ve un candelabro de oro macizo con un depósito arriba y con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas de él. O sea, él ve el candelabro con sus 7 brazos, arriba y menciona que también junto al candelabro dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. En el versículo 12, que dice que esas ramas de olivo bajan por 2 tubos hacia el recipiente dorado y de ese recipiente descienden al candelabro. Esto tiene es interesante de notar. Tenía 7 cabezas, 7 brazos. Es interesante que esta es una referencia directa a la menorá hebrea, que según el libro de Éxodo capítulo 27, se le dice a Moisés que debe construir un candelabro de una sola pieza de oro labrado a martillo puro, que iba a estar en el santuario con varias decoraciones. Y Pablo, esto también lo vemos también en Hebreos capítulo 9, versículo 2, donde Pablo menciona que en el lugar santo, en armonía con la Torah, estaba este candelabro que en hebreo se conoce como la menorá, el candelabro de 7 brazos. Entonces vemos que tanto Zacarías como Apocalipsis nos aluden en todo esto al santuario, pero en Apocalipsis se nos alude al santuario celestial. Capítulo 4, versículo 1, Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo y entró por esa puerta. Entonces Juan nos está describiendo el santuario celestial y Zacarías también nos está describiendo el santuario celestial desde una perspectiva un poco diferente, porque Juan ve 7 lámparas, 7 candelabros, mientras que Zacarías ve un candelabro con 7 brazos. Esto tiene una implicación importante también, y es el hecho de que el simbolismo de Apocalipsis es un tanto diferente al de Zacarías. Pero la pregunta es, ¿qué representa este candelabro? ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representan los 2 olivos? ¿Por qué se le muestra esta representación? Muy bien, algo que es muy importante notar es, vamos a empezar con el aceite. ¿Qué representa, qué era el aceite? El aceite, según Éxodo capítulo 27, vamos a ver Éxodo capítulo 27, versículo 20, nos dice que el aceite de las lámparas de ese aceite de olivas puras machacadas, o sea, aceite de olivo extra virgen, como nosotros lo conocemos ahora. Y con harán arder continuamente
las lámparas del candelabro, de la menorá. Entonces notamos que el candelabro era alimentado con aceite de olivo puro, aceite de oliva extra virgen, machacado, prensado en frío. Esto también lo podemos ver en el hecho de que este aceite no solamente era utilizado para mantener encendido, sino que también era utilizado como un aceite para la unción. Esto lo podemos ver en Éxodo 30, versículo 23. Sí. Versículo 25. Prepararás en ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Ese aceite será santo. Aquí nos menciona el hecho de que estos... perdón. Aquí están las especias que debe llevar en el 24. Y se nos dice que este aceite tiene que ser aceite de olivas. El aceite con el que va a ungir tiene que ser aceite de olivo. ¿Y qué significa el aceite de olivo y el aceite para la unción, que era también de olivos? Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Con qué me ungió? Con su Espíritu. Y esto lo vemos también en Lucas 4:18, donde Jesús lee este mismo versículo y lo aplica a sí mismo. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviar quebrantar, libertad, dar vista a los ciegos y poner a los oprimidos, anunciar libertad, el año agradable del Señor. Vemos que Jesús aplica que el Señor unge con su espíritu. Y la idea de ungir siempre se utiliza con relación a consagración, a lo que es el aceite sagrado de olivos. Entonces podemos ver que este aceite es un símbolo. Pero ahora, ¿cómo lo usa el profeta? ¿O cómo lo usa el ángel en el contexto? Lo vemos en el versículo 6. Donde nos dice entonces, porque en el versículo 4 Zacarías pregunta: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel le dice: ¿no sabes? Él le dijo: no, mi Señor. Y él le dijo: esta es la palabra de Jehová para ¿quién? Para Zorobabel. Dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi ¿qué? Con mi espíritu. Entonces notamos que a quien se le da el espíritu, a quien se le da el aceite, es a Zorobabel. Entonces, por lógica, si el aceite de los olivos, que es el Espíritu Santo, es derramado sobre el recipiente y transmitido al pueblo, entonces, ¿quién es este espíritu? ¿Quién es este candelabro? ¿Quién es este recipiente? Pues lógicamente Zorobabel. Es lógico que sea Zorobabel. Al ver el versículo 11, donde Zacarías vuelve a preguntar, pero ya no pregunta por el candelero, sino que pregunta por los dos olivos y por los tubos del aceite, que llevan el aceite. Entonces acá podemos ver dos cosas importantes. Este aceite, este recipiente que está por sobre el candelabro, este depósito, como lo llama, que era un recipiente de oro, que está arriba de las 7 lámparas que recibía el aceite de los dos tubos, representa a Zorobabel, a quien Dios le dará su espíritu. Pero no solamente eso, porque en el versículo 10, cuando habla de la obra de Zorobabel, dice que estos son los 7 ojos de Jehová. Esto es algo que es muy importante, puesto que hace referencia a las 7 lámparas. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, se nos muestra algo similar. Aunque no es el mismo versículo, sí se nos da la misma alusión. Dice que había 7 lámparas de fuego. Estos son los 7 espíritus de Dios. Pero en el capítulo 5, versículo 6, nos dice que tiene 7 ojos
los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos que la idea de ojos, la idea de candeleros, son también referencias al Espíritu Santo. Los 7 ojos. También tienen que ver en este contexto, en el contexto hace una referencia a quien lo porta. En este caso, Cristo lleva los 7 ojos, los 7 espíritus sobre sí, que son los 7 espíritus de Dios. Esto nos muestra la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del poder de Dios manifestada en su espíritu, que también les ha otorgado a Zorobabel, que él lo unge y lo dirige. Dios está al frente y está dirigiendo la obra de Zorobabel en su pueblo, porque también el candelabro no solo representa a Zorobabel como recipiente que recibe, sino también como aquel que transmite a su pueblo el mensaje. Por eso se habla de los 7 ojos, los 7 espíritus, lo cual también establece otra correlación con la visión de Zacarías y el libro de Apocalipsis. Entonces ya tenemos establecido quién es el candelabro, qué representa el candelabro, qué representa el recipiente, qué representa el espíritu. Pero ¿qué significa entonces estos 2 olivos? Estos 2 olivos son muy importantes en el contexto bíblico porque nos dan la clave de muchos aspectos. En este caso, la explicación del capítulo 14, del capítulo 4, es la clave. Los 2 olivos, se nos dice que ellos son los que vierten el aceite dorado al recipiente. O sea, ellos son los que dan el Espíritu Santo, ellos son los que dan el poder y la fuerza del Espíritu de Dios por medio de su Espíritu. Pero ¿quiénes son estos seres? Dice, y él me respondió, estos 2 ungidos están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que están delante. Pero tristemente esta versión no subtrae la veracidad del texto. En hebreo dice, Bayomer ele, Shene benei hayishar, Haumedin al Adom, Kol Haeres. Una traducción literal del hebreo, vamos a verlo desde acá, desde este interlineal, que es muy bueno. Es uno de los pocos interlineales en español disponibles y está accesible a todos en internet. En esta página Logos Logos, interlineal hebreo-español, dice, va es y, dijo, y Omer, dijo, conjunción, dijo, estos, ele, shene, 2, benei, hijos de, es un constructo, hijos de la, ja, yishar, unción, yishar, ja, los que sirven, a Medin, al, a, Adón, señor de, Kol, toda, ha, la, erf, tierra. Entonces vemos que en el texto traducido normalmente, bueno, acá tenemos la Reina Valera 60, que es la más utilizada, dice que son los 2 ungidos, pero en el texto hebreo nos dice que no son solamente 2 ungidos cualquiera, dice que son los hijos de la unción. Algunas versiones, las versiones más literales, traducen los hijos del aceite, porque la palabra yisara se traduce literalmente como aceite y en algunos contextos como ungidos. Por eso la versión Reina Valera 2000 nos dice que estos 2 son los hijos del aceite o hijos ungidos de Dios o los hijos ungidos de que están delante. Notemos que estos son hijos de la unción, son hijos del aceite. ¿Hijos de qué? Del Espíritu, de Dios, que es Espíritu, también hijos de Dios, siervos de Dios. Ahora, algo que es muy interesante, esta palabra acá, delante, es esta palabra que está acá, específicamente esta de acá, Abdin, es una raíz hebrea que es Adam, ¿no es? Amat,
Amat. La palabra amat es un lengua hebrea. La palabra amat, un segundo, aquí está. La palabra amat tiene múltiples acepciones como la podemos hablar. Se puede entender como servir, pero casi en todos sus contextos se utiliza para referirse a aquel que está en pie o aquel que está preparado o atento esperando que vaya, que dé una orden y vayan. O sea, están en una posición estática, solo esperando órdenes. Casi siempre se usa un contexto de ordenanza, un contexto de instrucción, ve, hazlo. Entonces la palabra amat nos está diciendo que estos dos testigos están esperando a Dios, son siervos de Dios, que solamente están esperando su orden. Están esperando su orden. Eso significa amat, están delante, están amat, esperando, expectantes, esperando que Dios dé la orden para ir a cumplir sus propósitos. Y en muchos, este texto diferentes contextos, pero voy a mencionar uno que es muy importante, que es en el segundo libro de Crónicas, aunque también se encuentra en el tercer libro de Reyes, capítulo 22, pero por ahora solo voy a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo, disculpen, tengo acá anotado para que no se me olvide, versículo 18. Esta es la visión del profeta Micaías, cuando Acab iba a pelear en Ramot de Galat junto a Josafat. Josafat trae profetas de Dios y trae a Micaías. Y Micaías describe esta visión a Dios, a los reyes. Oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Acá podemos encontrar la misma palabra que encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 14. Andín, estaban esperando. Los ejércitos estaban esperando, expectantes, eso es lo que nos dice el texto hebreo. Estaban expectantes de la obra y la palabra de Dios para cumplir. ¿Y cuál era esa palabra que tenían que cumplir? Dice, ¿y quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía uno y otra manera. Ellos estaban esperando a ver cómo iban a actuar. Estaban esperando la orden de decir, sí, eso es lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Tristemente no tenemos tiempo para explicar, pero acá vemos el hecho de que hubo uno que dijo y dijo que lo haría por medio de mentira. Y Dios dijo, induce, sal y hazlo así. Dios le dice, ve, y el ángel y cumple su misión. Entonces, casi siempre, por lo menos en contexto de profecías, se utiliza mucho el término amat como un sinónimo de ángeles, de seres que están esperando la orden de Jehová. Están delante expectantes. Entonces, estos dos ungidos, hijos ungidos de Dios, es curioso que esta construcción Benei Hayizhar no se utiliza en ningún otro texto de la Biblia. Pero la idea de Benei, hijos, se utiliza en muchos textos, tanto para siervos de Dios, para profetas, pero también para ángeles, como en Job 1, como por ejemplo en Job 38, 7. Se utiliza la expresión Benei Elohim para referirse a lo que son los seres celestiales de alto rango, aquellos seres que están destinados para cumplir la obra de Dios. Entonces, estos hijos ungidos de Dios representan la idea de ungidos con aceite o nacidos del aceite. Son aquellos que puede indicar que son consagrados, están especificados para cumplir una obra única. Por eso están expectantes esperando la orden de Dios, porque su obra es especial. No están como los demás seres haciendo cualquier cosa, sino que ellos tienen una obra muy especial. Y esta es para toda la tierra y están esperando, sirviendo. Y esto es algo que transmite la versión, la nueva traducción viviente,
del mismo versículo dice, entonces él me dijo, estos son los dos seres celestiales que están en pie en la corte del Señor de toda la tierra. Vemos que sí es posible sustraerle del texto hebreo esta interpretación, porque son los dos seres celestiales que están en pie en la corte del Señor de toda la tierra. Qué importante es comprender un poco, aunque tal vez mi conocimiento no sea muy amplio, no soy experto en hebreo, no soy experto en lingüística, pero lo poco que conozco podemos ver que las escrituras nos muestran este sentido. Tal vez habrán profesionales que puedan corregirme muchos detalles, pero se ve que existe la posibilidad de esta traducción. Entonces vemos que los dos ungidos son los ángeles o los seres celestiales a los cuales Dios tiene designados para comunicar su palabra a su pueblo, para derramar su espíritu, su poder, su autoridad al pueblo de Dios. A Zorobabel en ese momento y de Zorobabel también a su pueblo, que era representante, porque él era el príncipe. Recordemos que cuando de Israel, siendo perteneciente a la tribu de Judá, él era el príncipe que tenía que, él era el representante del pueblo. Y esto es algo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Por eso se le habla directamente a él, pero también la bendición se extendía al pueblo. Ahora, vamos a ver, esta es la aplicación estrictamente bíblica de lo que esto significa, pero vamos a ver una aplicación un poco diferente. Esta se encuentra en los escritos de Elena de White. Elena de White comenta varias veces este capítulo, pero hoy voy a mencionar algunos comentarios que son muy importantes. Este se encuentra en La Verdad acerca de los Ángeles, página 154.2. Originalmente es una publicación de la Review and Herald, 20 de julio del año 1897. Y dice, comentando Zacarías 4, 11 al 14, los mismos versículos que estamos estudiando, dice, los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ocupan la posición que tuviera Lucifer como querubín cubridor. Muchas personas no comparten esta creencia de que Lucifer sea el querubín cubridor, que Satanás haya sido un querubín cubridor, pero en este contexto, como adventistas, la mayoría acepta este hecho. Entonces, o todos aceptamos este hecho, por lo cual no vamos a entrar en discusión sobre este asunto. Pero dice, mediante estos seres santos que rodean su trono, el Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. Notemos que estos seres, estos ungidos, que no son uno, son varios, porque aunque en el texto aparecen dos, y ya vamos a estudiar un poco el contexto de por qué son dos. Bueno, lo voy a mencionar rápidamente. Es el hecho de que Dios habló por medio de dos profetas. Uno fue Zacarías, a quien le envió un ángel para que diese testimonio a Ageo para dar fortaleza al pueblo en medio de la construcción del templo específicamente. Porque en Malaquías hubieron algunas correcciones y fue el último también profeta. Pero en el contexto de Zacarías Ageo fue una obra dirigida directamente a la obra de la reconstrucción del templo y el ánimo del pueblo después de la reconstrucción del templo. Por eso es tan importante que sean esos dos ungidos en el contexto de Zacarías. Es posible esa aplicación, esos ángeles que inspiraron por medio del poder del Espíritu Santo que les fue impartido a los seres, a esos dos, para impartir aliento al pueblo. Pero en este contexto, un contexto más amplio, como lo está aplicando ella, son muchos más ángeles. Y ahora algo que es muy importante entender es cuál era la función de Lucifer o de Satanás en el cielo. Para eso tenemos que ir al libro Deseado de todas las gentes. El capítulo consumado es, en la página 706.4 dice, era un ser, hablando de Lucifer, o Satanás, de poder y gloria admirables, el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice, tú eras el sello a la proporción, tú eres el sello de la perfección, dice muchas versiones. Acá dice, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer había sido un querubín cubridor, vemos la misma expresión de lo que habíamos estudiado antes. Había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo.
notamos que una de las funciones de Lucifer como querubín cubridor era transmitir la voluntad de Dios o su propósito al resto del universo. Vemos que estos ángeles que cumplen la función que cumplía Lucifer son también transmisores de esperanza, transmisores del propósito. Este mismo ángel que se le presentó a Zacarías, o alguno de estos dos ángeles que se le presentó a Zacarías, puede haber sido el mismo que se le presentó a Juan, el ángel Gabriel, según los testimonios de Elena de White. O puede haber sido el mismo ángel Gabriel que se le presentó también al profeta Daniel hace unos años antes, unos cuantos años antes, para también darle profecías de esperanza. Dios ha utilizado ángeles especiales, comisionados para revelar su poder. Pero también esta no es la única aplicación, porque acá estamos hablando de los dos ungidos. ¿Quiénes son estos dos ungidos? Pero también hay dos citas muy importantes. Una se encuentra en esta matutina, la matutina Recibiréis Poder, del día 9 de enero del año, de hace ya varios años, no recuerdo cuándo sale esta matutina. Me disculpan, le debo la fecha, dice: mediante esta figura, Zacarías ilustra la continua comunicación del Espíritu Santo con la Iglesia. La lección maravillosa nos infunde mucho ánimo. Notemos que acá Elena White aplica el candelabro con relación a la Iglesia. Esto es muy importante porque ella no está haciendo una interpretación histórica del capítulo de la profecía de Zacarías. Está haciendo una aplicación querigmática, está haciendo una aplicación que está dirigida a la audiencia que ella está escribiendo este texto. Por eso dice la Iglesia y no dice Israel, literalmente, o no dice Zorobabel. Dice: desde los dos olivos el dorado aceite fluía a través de los tubos de oro hacia el depósito del candelabro. Desde allí las áureas lámparas que alumbraban el santuario. Vemos que también vuelve a conectar el tema del santuario. De este modo, el santo que permanece en la presencia de Dios, el Espíritu Divino, es impartido a los instrumentos humanos que se han consagrado a su servicio. La idea de consagrar también es una idea que deriva de la idea de ungir en el pensamiento hebreo. La misión de los dos testigos, de los dos ungidos, la misión de los dos ungidos es comunicar la luz y el poder del pueblo de Dios, permanece en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejantes a los dos olivos que van vaciando a sí mismos mediante conductos de oro, los mensajeros celestiales. Aquí vemos que ella sí piensa en un contexto más amplio. Los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo recibido de Dios. Todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos, y en la medida que recibamos sus bendiciones nos corresponde impartirlas a otros. De este modo son abastecidas las lámparas celestiales y la Iglesia llega a ser luz para el mundo. Notemos que ella aplica categóricamente la idea de la luz y de la lámpara a la Iglesia. Y esto no es una descontextualización, pues recordemos que ella está haciendo una aplicación al mensaje que está transmitiendo en la Review Herald el 2 de marzo del año 1897, el mismo año en que fue unos meses antes de la cita que acabamos de leer del libro La verdad acerca de los ángeles. Vemos que se vuelve a repetir la misma idea, pero esto no es una idea de Elena de White, esto es una idea bíblica. Vamos a ver lo que menciona Luz. Disculpen. ¿Calentaste el pollo? Ya, perfecto, gracias. Perdón, ya viene mi papá. Ella está haciendo una aplicación carismática que es bíblica. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Juan, ya vimos en el versículo 12 que Juan vio 7 lámparas, 7 antorchas, 7 candelabros. Pero Apocalipsis no dice, en el versículo 12 no se nos explica cuáles son, pero en el versículo 20 dice que los 7 candelabros que han visto, o candeleros, son las 7 iglesias. Vemos que el candelabro y el candelero son símbolo también de la Iglesia en el Nuevo Testamento, por lo cual en Zacarías, como es un símbolo del pueblo de Zorobabel, del príncipe que representa al pueblo y que transmite el ánimo al pueblo, puesto que los líderes,
la actitud y el pensamiento del líder transmiten mucho y dan mucho que decir al que está, ¿cómo podríamos decir? Al pueblo. En este caso, las 7 candeleros son también la iglesia en el contexto apocalíptico, por lo cual la aplicación de la Ellen White no está fuera de lugar, simplemente está aplicada en un contexto específico al pueblo de Dios en aquel momento y no está explicando, está profundizando el significado del contexto para el que fue dado el profeta Zacarías, cosa que sí estamos haciendo nosotros. Entonces vemos acá por qué ocurren y por qué aparenta haber esta cierta diferencia en estos textos y en todas estas ideas. Entonces, hasta acá hemos entendido claramente lo que se ejemplifica en relación con los 2 testigos en el contexto en que fue escrito originalmente. Estamos hablando en el pensamiento, en la instrucción del profeta Zacarías. Vemos que los mensajeros celestiales son los que llevan el Espíritu, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que también es el que inspira la palabra, porque lo podemos ver, por ejemplo, en Segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 1, vemos que cómo Dios habló. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, nos menciona que ninguna escritura es de profecía de interpretación privada, sino que porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Notamos que los mensajeros, los seres celestiales, traen el Espíritu Santo, el poder y la unción del Espíritu Santo, son comandados por el Espíritu Santo. Es algo que es muy importante, porque Ellen White, en muchos de sus escritos, enseña que el Espíritu Santo trabaja por medio de los ángeles, y en muchas ocasiones, muchas obras atribuidas al Espíritu Santo son que Él las comisiona y que los ángeles ejecutan. Para estudiar esto pueden ver la serie de 5 temas de la deidad del pastor Esteban Borg, que está disponible en YouTube y que habla perfectamente sobre este asunto y lo profundiza y lo detalla de manera magistral. Entonces los invito a que puedan entender un poco más cómo funciona la relación del Espíritu Santo con la obra de los ángeles en la inspiración, revelación y también en el mensaje, la transmisión de la palabra de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo, los santos ángeles llevan el poder de Dios, la revelación del Espíritu Santo a los instrumentos humanos, quienes escriben las escrituras y transmiten ese mensaje a los demás. Esos son los 2 olivos, y los que reciben ese mensaje, los que lo transmiten, los que lo dan al pueblo, son precisamente aquellos que son la iglesia, puede ser también el pueblo según el contexto. Por ejemplo, en el caso de Zacarías. Entonces nos damos cuenta de que esta aplicación es totalmente bíblica. Y es en este contexto donde se debería de entender Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Ahora sí vamos a entrar en materia de los 2 testigos. El ángel le dice a Juan que estos son las 2 olivas y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si nosotros fuésemos si nosotros fuéramos ahorita, no quiero ir a la Septuaginta, nos daremos cuenta de que la expresión, vamos a hacerlo para que no quede duda de lo que voy a decir. Apocalipsis, Zacarías capítulo 4, versículo 14. Vamos a verlo ahora no desde el texto hebreo, sino de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Acá dice parestekein, que significa estar delante, parado al frente, lo mismo que ya habíamos visto en el texto hebreo con Amat, perdón, se me olvida a veces. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 4,
Déjenme cambiar de traducción. Vamos a comparar texto. Bueno, parece que no es exactamente la construcción. Ah, perdón, me equivoqué de versículo. Bueno, aparentemente, bueno, acá la traducción más directa es está a la vista y no está al frente, pero están a la vista, están pendientes, están en la visión. Esta idea de que están a la vista, están dentro de la visión de Dios, como lo presenta acá, emopoiem, enopoiem, algo así. Nos muestra el hecho de que también las 7 lámparas, por ejemplo, en el contexto de Apocalipsis 4:5, vamos a ver, pensaba tener otra idea, pero viendo el texto griego me doy cuenta de que realmente la referencia es esta, porque dice que estaba viendo delante, y la palabra para, sí, exactamente. La palabra para delante, tanto en Apocalipsis 11:4 como en el Apocalipsis 4:5 es emopión, que significa tener a la vista. Entonces, estos testigos, esto nos muestra el hecho de que estas lámparas son también las que están en Apocalipsis 11. Por lo menos desde el texto griego es posible hacer esta correlación. Solo que los 2 olivos no se presentan realmente acá. Pero ya hemos visto que en la Biblia la idea de los 2 olivos son ungidos, son los que están delante de Dios para cumplir sus propósitos. Vimos que en el caso de Apocalipsis 4:5, estos 2 ungidos son los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo. Los 7 ojos de Dios se ven en el capítulo 5, versículo 6 del mismo libro de Apocalipsis. También lo vimos en Zacarías 4:10. Entonces vemos cómo todo esto se embona hacia el Espíritu Santo, que es el que comisiona también a los ángeles y es el que también transmite la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar un poco cómo se transmitía la palabra de Dios en los tiempos bíblicos. A ver, esto es un poco más complejo. A ver, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba face to face con el pueblo de Dios. Habló face to face, o cara a cara con Moisés, habló cara a cara, e incluso después Moisés dijo, ya con nadie más hablaré, en Números 12, con nadie más después de Moisés, yo hablaré cara a cara como hablo con mi siervo Moisés, debido a la maldad que habitaba entre los profetas que vendrían posteriormente. Pero muchos profetas, como por ejemplo Elías, llegó a decir, aquí vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Claramente Elías se consideraba estando delante de la presencia de Dios, siendo un siervo directo de Dios. Eso también se ve en el privilegio de que Elías es llevado a la presencia divina. En el carrajo de fuego, según la tradición que se enseña la tradición común, que también nosotros compartimos como adventistas. Es llevado al carro de fuego. Entonces, esto nos muestra el hecho de que Dios se comunicaba con sus profetas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, vamos a cambiar un poco acá, por eso va a volver un poco tedioso. Aquí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, punto muy importante, Dios inspiró a los profetas. Recordemos que Moisés también fue un profeta de Dios, por eso dice, después de mí, Dios Jehová levantará otro profeta. Moisés era un profeta y Dios iba a levantar otro profeta hablando de Jesucristo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notamos que Dios en la antigüedad hablaba por los profetas, a quienes le enviaba su ángel. Muchas veces, muchos profetas, como por ejemplo Zacarías, como por ejemplo Daniel, fueron instruidos por ángeles directamente para cumplir su misión y les fue revelado su mensaje por medio de los ángeles. Por eso se habla de los 2 ungidos. Pero muchas veces no fue él, sino que también fue el Espíritu Santo quien dirigió por medio de la obra de estos ángeles. Entonces vemos acá la correlación entre la lámpara, el olivo y el aceite, que era el medio de transmisión en el Antiguo Testamento.
Después del exilio babilónico, cuando ellos regresan a Jerusalén, no estaban los libros de la Tanakh, que es lo que eran los Ketubim, los Nevilim y y la Torá, que eran los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos en general, Ketubim es escritos, no estaban presentes en ese momento, no se habían compilado. Esa compilación empezó y terminó posterior al exilio babilónico. Y gracias a eso también se hizo lo que fue la construcción de lo que es la Septuaginta, la traducción del texto griego. Entonces, a partir de la muerte del fin del periodo profético de Malaquías, entonces ocurre lo que se llaman los 400 años de silencio, donde ya no hubo profeta, ya no hubo quien transmitiera la palabra inspirada y revelada por Dios. Entonces, en carencia de esto, se construyó el Tanakh, donde maestros judíos rabinos se reunieron y compilaron los escritos de los profetas y desarrollaron su propio escrito completo, donde estaban todos los rollos de los profetas, lo cual llamaron Tanakh. Una descripción que escribe la Torá, que son el Pentateuco, los Nevilim, que son los escritos de los profetas, que en el Tanakh hebreo se incluye lo que es Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, se incluye Samuel y Crónicas se incluye en este libro, y además de los profetas ya conocidos, Jeremías, Ezequiel, Isaías. No se incluye a Daniel, por cierto, esto es muy importante, se incluyen también los profetas menores. Y los Ketubim, que son los escritos que incluyen a Daniel como un libro histórico, Esdras, Reyes, también a lo que son los salmos, los proverbios, todos los demás escritos, Ruth, Esther, son libros que se encuentran como escritos, Meligrot, más precisamente esos últimos dos. Pero así está dividido el Tanakh hebreo a partir del regreso al tiempo de los profetas. Esto fue una enseñanza posterior y desarrollada durante los 400 años de silencio y que era circundante y común dentro del contexto del primer siglo cuando Jesús llegó. En el primer siglo existía este Tanakh, que era la palabra de Dios, eran los escritos completos de los profetas, eran respetados. Además de ello estaba la Septuaginta, que era común entre los judíos que hablaban griego, y estos a su vez también lo estudiaban. Muchos de los evangelios fueron construidos encima de la Septuaginta porque era el texto principal que tenía, que era más fácil de transmitir a las personas que no entendían ni hablaban hebreo. Entonces, en ese contexto llegamos al siglo I, que es donde se escribe, ya finales del siglo I, donde se escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis se encuentra en este contexto. Ahora, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? Primero lo vimos en Hebreos 1:2, pero donde se dice que ahora es por medio de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo se fue, Él dijo algo muy importante. Juan 16, versículo 13. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Notemos que cuando Cristo estaba acá, Él era el que transmitía la palabra de Dios. Ya vamos a ver cómo lo hacía. Pero cuando Él se va, deja su Espíritu Santo, 10 días después de su ascensión, Hechos capítulo 2, entonces desciende el Espíritu Santo, quien enseña las palabras de Cristo. Él es el que inspira a los apóstoles para que escriban las cartas, para que escriban los evangelios y para que transmitan esa verdad al mundo. Pero también esto es algo que es muy importante porque todo esto no fue posible sino por el Tanakh. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, el libro de Lucas 24:27. ¿Cuál era la enseñanza de Jesús? O cómo le enseñó Jesús a sus discípulos sobre la verdad y sobre su ministerio. Lo que las Escrituras dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaró lo que en todos los escritos o todas las escrituras, como está traducido para nuestro idioma, decían acerca de él. Entonces notamos que la manera como Jesús explicaba las escrituras, les explicaba era a través de los escritos de Moisés y los profetas. También Jesús les enseñó a sus discípulos a creer a lo que estaba escrito, a lo que enseñaban los fariseos y los saduceos, quienes eran
expertos en los escritos de Moisés y los profetas. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 2, donde dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan, que guardéis, guardadlo, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Notamos que a través de los escritos de Moisés y de los profetas, entonces también Jesús manda que los estudien. Por eso también cuando dice en Juan 5, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Los escritos eran los escritos de Moisés y de los profetas. Eso era el testimonio por el cual Dios, y también Jesús dio una declaración bastante interesante en Juan 5:46. Juan 5:46, Jesús dice que 45, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Notemos que Jesús hacía énfasis en los escritos, en los escritos de los profetas y de Moisés, porque ese era el testimonio que Dios había dejado. Y también utilizó ese mismo testimonio, incluso en Hechos 7, Hechos 8, vemos cómo Esteban utiliza el testimonio de la Torá, el registro de Israel, la Tanaj, para defender su postura y para acusar a los sacerdotes, y por esa causa lo destruyeron. En Hechos 8 nos vemos también cómo Felipe utiliza la visión de Isaías 53 para explicar y convencer al eunuco etíope. Entonces, todas estas cosas nos muestran el hecho que Dios transmite su mensaje por medio de los escritos. Una última referencia que podemos encontrar, la encontramos en el libro de Lucas también, capítulo 16, pero esta vez en los versículos 30 al 31 dice: encontramos que un hombre es enviado al Hades para ser castigado, en un estado de castigo, un estado mental de castigo, y clama a Dios, en este caso representado por el seno de Abraham o por Abraham, dice que vayan y le expliquen, que resucite a alguien y le explique a sus hermanos, 5 hermanos, que representan las 5 sectas judías de aquel momento en la parábola, quienes no conocían y no entendían el peligro en el que estaban, dice que vayan, pero dice: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Pero ¿cómo los iban a oír? Ya estudiamos que era por medio de los escritos. Madre le dijo: no, si alguien fuese les advertía, dice, pero si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Notemos que para ellos poder entender el mensaje de una persona, de un vivo, así sea que se levante, primero tienen que escuchar el mensaje de los escritos, escuchar el mensaje de aquellos que han muerto, pero que hablan por medio de sus escritos. De esa manera es que la iglesia primitiva consideraba lo que es el tema del el tratamiento de los escritos y la relación entre lo que es la palabra de Dios. Y también nos vemos en Lucas 24:44, dice: luego estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá vemos las 3 representaciones de la Tanaj: ley de Moisés, Torah; profetas, Nevi'im, y salmos, Ketuvim. Aquí están los 3 escritos de la Tanaj. Entonces la habré entendiendo para que comprendieran las escrituras, los 3 escritos. Así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara al 3er día. Y les decía que predicaran el arrepentimiento, el perdón de los pecados, para que todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ¿cuál era su base? El Tanaj. Esos eran los testigos del contexto del siglo. Para cuando Juan escribe, no existía el Nuevo Testamento. Probablemente para el momento en que Juan existía ya habían cartas, ya estaban registrados los evangelios, ya existían los evangelios, eso no hay duda. Pero las cartas, por ejemplo, no es que todas las iglesias tenían las cartas de Pablo, las cartas de Juan, no. Eran iglesias específicas. El Nuevo Testamento está repartido entre el pueblo de Dios.
Posiblemente, según los académicos, existía un documento que contenía toda la ley oral y escrita de la vida de Jesús, del cual sirvió, eso se llama el documento Q. James Dunn, en su libro El cristianismo en sus comienzos, en el capítulo Jesús a través de, la sección Jesús a través de los evangelios, en el capítulo 7, Fuentes, explica un poco el documento Q, cómo posiblemente este documento sí existió, fue la fuente para los evangelios, porque era el documento donde estaba toda la vida de Jesús, además de la tradición oral de los apóstoles, el cual servía para transmitir y mantener una fidelidad. Estoy grabando. Una fidelidad del relato de Jesús. Entonces, en ese contexto todo esto se desarrolla. Entonces, no había un Nuevo Testamento, no había un testimonio completo de los escritos del Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo y Nuevo Testamento. Y ese era el testimonio, como ya lo hemos visto en varias partes, era el testimonio de todo lo que estaba ocurriendo. Estoy grabando. No más que podemos. Que existía en ese momento. Entonces, si nosotros vamos a la aplicación de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos analizado hasta ahora y en comparación con Zacarías capítulo 4, estos dos testigos del capítulo 11, en el sentido de los olivos, no representan nada más y nada menos, por lo menos en el caso de Apocalipsis capítulo, en el contexto del libro de Apocalipsis, representa simple y llanamente a los escritos de los profetas y de Moisés. ¿Cómo podemos comparar esto? Vamos a ver lo que sigue escribiendo, lo que hacen los escritos. Dice que quien quiere dañarlos, dice, fuego sale de su boca y los devora a sus enemigos. También tiene daño para, nadie los podía dañar. Dice que tiene poder para cerrar el cielo y que no lleva durante los días de su profecía, o sea, 1260 días. Que acá voy a hacer un cálculo para que no digan que no es así. 1260 días dividido para 360 días, que era un año tradicional, nos da 3 años y medio, 3.3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y 1260 días dividido para 30, que era la cantidad de meses, nos da 42 meses. La cantidad de días de un mes, 42 meses. Vemos que la idea de 3 años y medio, 1260 días, es una expresión clara de la misma idea, 3 años y medio. Ahí está para que se sirva. Disculpen que acá ya es mi familia. Entonces nos encontramos con que esto es una representación clara, pero nos encontramos que no solamente no pueden hacer llover, sino que también pueden convertirlas en sangre y hacer que vengan bestias. Vengan plagas, perdón, sobre la tierra. Qué interesante lo de la idea de las plagas, porque eso también lo hizo Moisés, lo de convertir las aguas. Vemos que acá hay dos grupos, está los que representa a Moisés por las aguas y las convertidas en sangre y las plagas, pero también vemos que no dejan llover y también emiten fuego, algo parecido a lo que menciona, por ejemplo, el libro de cuando Elías hizo descender fuego para quemar el sacrificio ante los profetas de Baal. Hay una representación ahí. También en en Juan, cuando llegaron a Jesús y le dijeron, ¿será que enviamos, cuando los samaritanos no lo quisieron recibir, le dijo, Señor, ¿será que hacemos descender fuego sobre las ciudades para que los destruyan, como hizo Elías? Y le dijo, no, un poquito apresurados ellos nomás. Le dijo que no. Y esto es muy importante, porque la idea de fuego siempre se conecta, un fuego que destruye es relacionado con Elías. Y también, por ejemplo, en Jeremías, Jeremías expresaba, dice, yo he puesto en ti en tu boca las palabras de fuego. También, por ejemplo, en el contexto de las palabras de Dios, que fueron escritas, los 10 mandamientos, dice las 10 palabras de fuego, las 10 letras de fuego. Hablando de 10 mandamientos. Entonces vemos que la idea de fuego que sale de la boca es una idea que también expresa la palabra de Dios, que es fuerte, que es potente. Entonces habla también de Elías y habla de Moisés. Pero Elías no habla literalmente, ni Moisés habla literalmente. Ya vimos que que Moisés habla por medio de sus escritos. Elías, si bien no habló directamente, sí tuvo una representación.
porque Jesús dijo que el Elías que había de venir en Malaquías 3:1 y Malaquías 4, 5 y 6, se nos muestra el hecho de que este Elías había de venir. Y en Lucas 1:17 se nos dice cómo iba a venir este Elías. Lucas 1:17 nos dice que este Elías dice que tenía que venir con el espíritu y el poder de Elías. Y esta profecía se aplica directamente a Juan el Bautista. Jesús lo hizo en Juan 11, en Mateo 11. Mateo 11:14, Jesús declaró claramente que el Elías que había venido era Juan el Bautista. Entonces notamos que este Elías no representa al profeta Elías literal, ni Moisés en el Nuevo Testamento representa al Moisés literal, aunque se haya manifestado como una visión en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, para representar el pueblo de Dios. Era una visión que apuntaba al momento en que Jesús instauraría su reino, pero en ese contexto era un símbolo. No, aunque hubiesen llegado a ser ellos literalmente quienes descendieron, o los que estaban allí, lo que los discípulos vieron en esa visión, no implica, porque esto ya había ocurrido antes, pero sí nos dice la Biblia que ellos hablan por medio de sus escritos, en el caso de Moisés, y por medio de su espíritu, el espíritu de Elías. Él le fue a Eliseo: dame de tu espíritu, Padre mío, dame de tu espíritu, dame una doble porción de tu espíritu. Qué importante es entender esto, el poder y el espíritu de Elías, y los escritos y la autoridad de Moisés, su fundamento. Nos encontramos con estos dos simbolismos. Ahora, en este caso, Moisés y Elías representan las tres áreas del Tanaj en este contexto. ¿Por qué? Porque Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que es la Torá en hebreo. Pero también escribió dos textos aparte. Según la tradición judía, Moisés escribió también el libro de Job, que es parte de los Ketubín, y también escribió 2 salmos, el Salmo 90 y el Salmo 91, por lo cual Moisés también es un representante de los Ketubín. En cambio, Elías no escribió, aunque bueno, en Primero de Crónicas, en Segundo de Crónicas sí se registra que él le envió una carta a un rey, pero de esa carta no está solamente está excluida ahí, más no está registrada de su puño y letra, pero está el registro. Pero en Primero de Crónicas, en los Nevi'im, en los profetas, sí está la referencia de Crónicas, así que también tenemos la referencia del profeta Elías dentro de los Nevi'im, en la Torah, y también en los Ketubín, en Reyes. Entonces vemos la correlación en estos dos profetas dentro del Tanaj, dentro de sus escritos, aunque fue poco lo que escribió Elías, pero sí escribió algo, también está registrado dentro del texto bíblico. Entonces vemos una representación del Tanaj dentro del Tanaj, dentro del texto y de esta profecía. En el contexto de Apocalipsis, esta profecía está reflejando, estos dos testigos en una instancia están reflejando los escritos de los profetas. Pero como ya vimos en Apocalipsis 1:20, ya vemos que en Apocalipsis 1:4 ya estudiamos con Zacarías que en este caso los profetas, los que transmiten mensajes, son específicamente los olivos. Pero ¿quiénes son los candelabros? Apocalipsis 1:20 ya lo vimos, son las iglesias. Entonces los dos testigos son los dos olivos que representan al Tanaj en ese momento, que eran los escritos proféticos de aquel momento, puesto que el Nuevo Testamento no existía. Y entonces vemos también la representación de la iglesia, quien era la encargada de transmitir esas verdades por medio de la obra del Espíritu Santo, quien les inspiraba a hablar. Ya lo hemos visto con toda la cantidad de versículos que hemos analizado hasta ahora. Entonces vemos que Apocalipsis 11 tiene una dualidad de propósitos. Ahora, acá nos encontramos con un conflicto bastante complejo, porque Elena de White no aplica directamente esta dualidad. Y es aquí donde se ha encontrado un conflicto entre el pensamiento adventista actual, entre esta interpretación bíblica, netamente bíblica, como lo hemos visto, y confirmada también por algunos escritos de ella. No, hay varios, solamente cité esos 3 por espacio de tiempo.
nos damos cuenta que esta interpretación es completamente afín con los escritos proféticos. Entonces no hay necesidad, no hay para dónde coger. Entonces, ¿por qué Elena de White en el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos dice que son solamente los dos testigos, son el Antiguo y Nuevo Testamento? Obviamente ella está haciendo una aplicación. Y algo que es importante es que Apocalipsis 11 en su totalidad no es posible aplicarlo contexto al en el que se dado. Porque esto fue después de la muerte de los apóstoles. No es posible aplicarlo antes. No es posible aplicarlo antes en un contexto. Esta era una profecía futura, pero que tenía un mensaje práctico para la iglesia. El mensaje práctico para la iglesia era el mensaje de los dos testigos, el mensaje del Antiguo Testamento predicando la verdad por medio de este al mundo, que iluminaran al mundo. Ese era el mensaje que era práctico a las 7 iglesias que estaban en aflicción, que también son los dos testigos que estaban perseguidos en ese momento. Pero es una aplicación parcial. La profecía tiene una aplicación mucho más amplia. ¿Qué es lo que hace Elena de White? Elena de White toma la aplicación mucho más amplia, la aplicación que va hacia el tiempo, el fin. Y es aquí donde nos encontramos con el problema. Porque entonces ya vimos que Elena de White sí reconoce que los dos olivos son los mensajeros celestiales, reconoce que el candelabro es la iglesia, pero ¿por qué en Apocalipsis, en el Conflicto de los Siglos 16, dice que es la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Es aplicable? Sí. Y el detalle es que en el Apocalipsis, los símbolos, en las profecías, los símbolos pueden tener una doble aplicación. La pregunta es, ¿cuál de las dos aplicaciones es correcta? Según Apocalipsis 11:4, las dos son correctas. Porque en el contexto de los dos olivos, llegarían a ser los escritos, mientras que los candelabros serían el pueblo de Dios. Uno sería la palabra de Dios, otro sería el que transmite la palabra de Dios. Tristemente, los escritos relacionados con Apocalipsis 4 no nos dicen exactamente eso, sino que nos dicen categóricamente que son el pueblo de Dios. Pero no todo es así, puesto que hay una cita que está también dentro del Conflicto de los Siglos que voy a leer. En el contexto anterior, ella declara que son las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, ambos son testimonio importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios, ambos testifican también acerca del plan de salvación, los símbolos, los sacrificios, los profetas del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fue predicho por los símbolos y las figuras. Una correlación, lo que decía el pastor Stefanovic, no pueden ser separadas, pues es una sola palabra de Dios. Y aquí comentando acerca de la profetización con los sacos vestidos de silicio, dice, durante la mayor parte de dicho periodo, los dos testigos que Dios permaneció, esto habla de la oscuridad papal, en la oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de Dios. Voy a colocarlo así. Ya estamos. Procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos. Ok, está viendo si no está descargado. Testigos falsos que contradijeran su testimonio. Notemos que hay dos testigos verdaderos, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, y el papado colocó testigos falsos. Estos testigos falsos se entienden como lo que son las tradiciones en textos posteriores. Dice, cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y demonios para desviar de ella la atención de la gente, por medio de estos testigos, por medio de estas tradiciones, como ya lo llaman otros escritos, dice, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe y obligados a resguardarse en las fortalezas y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los testigos fieles, o los fieles testigos, profetizaron vestidos con sacos de silicio. Con sacos de silicio, como es de este. No obstante, siguieron dando su testimonio durante el periodo de 1260 años. Recordemos que para este tiempo, la Biblia fue prohibida por el Tío. Cerca del siglo 2 al 3 al 4 se hizo la traducción de la Vulgata Latina, donde se tradujo toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, al latín. Y
muchos en ese momento hablaban latín, puesto que Roma tenía dominado casi todo el mundo. Con la división del Imperio Romano por el año 470, 460, entonces el poder se divide y se pierde esta tendencia, se pierde esta enseñanza, se empieza a olvidar el latín de la parte de la gente común y caemos en varios conflictos, donde se empieza a dejar de leer las escrituras. Entonces, cuando los sacerdotes, muchos se intentaron dar cuenta y leyeron y entendían y empezaron a transmitir las escrituras, acá afuera, pues estoy grabando, dejaron de leer las escrituras, entonces se fue desarrollando todo este conflicto. ¿Por qué? Porque todo lo que fue ocurriendo se fue aumentando. Entonces las escrituras ya no estaban en el idioma conocido por el pueblo porque se dejó de leer esa lengua y solamente los sacerdotes y prelados entendían el latín, solo ellos podían leer e interpretar y explicar la Biblia. Surgieron hombres que se dispusieron a leerla y a enseñarla al pueblo. Entonces fue prohibida el tener una Biblia en cualquier idioma. Muchos de ellos alcanzaron a traducirlas y fueron martirizados y perseguidos por haber traducido las escrituras para que no las compartieran. Durante mucho tiempo fue así. Hasta por ejemplo, llegamos al siglo XI, por el año 1000, cuando llega un hombre llamado Pedro Baldo, quien tradujo la Biblia completa y generó un grupo de seguidores llamados los valdenses, los cuales se destacaban por memorizar la Biblia, traducirla y copiarla en pequeños manuscritos que ellos llevaban y compartían con los que estaban dispuestos a escuchar. Los vendían en los mercados con pan, los vendían en la ropa que ellos cosían, enviaban a sus hijos a las universidades para que testificaran delante de los que desearan conocer la verdad. Ellos estaban ocultos, predicando la verdad. La Biblia estaba oculta con ellos, mientras ellos iban de incógnitos, no dándose a conocer como cristianos, porque si no, podían pagarlo con su vida. La Biblia estaba oculta entre ellos y ellos estaban predicando la verdad. En este contexto se muestra la realidad. Estos fieles testigos no solamente se vestieron históricamente, y esto lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos, todos los capítulos anteriores al 16 nos muestran la obra de los fieles hombres de Dios que proclamaron, fieles portantorchas, habla de los valdenses, los luceros de la Reforma, cada uno de ellos, John Wycliffe, William Tyndale, posteriormente Martín Lutero en el año 1517 con su traducción al alemán de la Biblia, las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Todo eso fue testimonio que fue cercenado por el Estado, por la iglesia-estado que perseguía a todos aquellos que hacían. Ellos estaban ocultos, buscaban cuidarse de no morir, mientras a la vez buscaban proclamar la verdad. Sin esos fieles testigos que fueron martirizados, que fueron llevados a la vida, jamás pudo haber llegado a ninguna persona, porque nadie fuera clérigo, leía latín. No pudimos separar la Biblia de la obra del pueblo de Dios, de los instrumentos de Dios. Si nosotros hacemos eso, estamos entonces disociando al símbolo, porque los dos olivos transmiten aceite a la iglesia y la iglesia brilla, pero sin el olivo, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, no hay luz. No podemos disociar, decir que los dos testigos son la iglesia o son la palabra de Dios. No, son los dos, están íntimamente relacionados. Miremos lo que dice Dios. Dice que durante los 1260 años ellos no dejaron de dar su testimonio. Dice, aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder y sabiduría, autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Notamos que el testimonio de las Escrituras no solo fue dado por aquellos que repartían las Escrituras, porque es que recordemos que para ese tiempo casi nadie tenía una Biblia. ¿Cómo el Antiguo y Nuevo Testamento pudo testificar si nadie tenía una Biblia? Tuvo que haber la colaboración del pueblo de Dios que llevó esa Biblia a las personas para que ellos la leyeran y pudiesen entender cuál era la situación, cómo debían proclamar. Y a ellos les fue dado el poder para que testificaran, para que predicaran, para que proclamaran. Ellos eran fieles siervos. Recordemos que los dos ungidos también son siervos que sirven al Señor de toda la tierra, están delante y son también los que divulgan.
son los que llevan la mensaje. Notamos que también aquí hay una aplicación relacionada con Zacarías 4, por lo cual no podemos disociar estos dos simbolismos. Sí, la palabra de Dios son los dos testigos, son los dos olivos que dieron ánimo, poder y espíritu al pueblo de Dios para salir a predicarla, que le dieron la luz, que el poder que ellos necesitaban para iluminar al mundo que estaba en tinieblas en esa época. Pero sin el candelabro, que era la iglesia, como dice Apocalipsis 1:20, la palabra de Dios, la luz, la fuente principal de luz para ellos, si ellos no tenían esa fuente de luz, jamás podrían haber sido luz para el mundo. Ahí vemos la doble aplicación del sentido. Ahora, ¿por qué Elena de White se enfoca tanto en este tema y no se enfoca en que también es la iglesia? Aunque en este párrafo se puede entender que también los hombres fieles de Dios fueron los que ayudaron y proclamaron esa verdad. Proclamaron la verdad de Dios. Ese fue el testimonio de la Biblia por medio de la boca de aquellos que la conocían y que la llevaban al pueblo en su idioma, porque si ellos no lo leían en su idioma, jamás iban a saber iluminados por las Escrituras. Las Escrituras jamás podrían haber dado su testimonio si no hubiese sido por esos hombres fieles, consagrados, investidos con el poder y la sabiduría divinas. Entonces, en ese contexto estamos viendo todo el panorama bíblico y profético. No podemos desligar estos dos asuntos, están íntimamente relacionados. Ahora, ¿por qué Elena de White tuvo que hacer esta aplicación exclusiva con el tema del Antiguo y Nuevo Testamento? Y es por el cumplimiento final de la palabra. Porque la última parte de este tema, cuando se cumple esta profecía, dice en el versículo 7 que cuando acaben de dar su testimonio, que dura 1260 días, 3 años y medio, los 42 meses, o los 1260 años hasta el año 1798, cuando cae el papado durante la Revolución Francesa, que es la aplicación histórica de este tema, que no lo voy a profundizar porque si no aquí se nos va toda la noche estudiando, y ya voy cerca para 2 horas de este estudio, pero es muy importante que esto quede registrado y que lo aprendamos, lo estudiemos. La evidencia está acá, la Biblia lo dice, el Espíritu Profecía lo enseña. Notamos que al final de este tiempo se levantará un poder que los mataría y los dejaría en la plaza de la ciudad que es Sodoma y Egipto. Y todas las gentes se alegrarían por su muerte, pero a los 3 días y medio estos serían levantados para dar testimonio. Y toda la gente quedaría horrorizada durante ese tiempo. Esta aplicación no se puede tomar para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque para el año 1798 marcó el fin del poder papal y se acabó el conflicto contra el pueblo de Dios. Ya no había martirio, ya no había quien matase. Durante la Revolución Francesa no murieron fieles, murieron el clérigo romano sufrió en Roma. Muchos fueron decapitados, muchos fueron llevados a renegar de Dios, de su fe, a admitir que Dios no existía, para goce del pueblo y para evitar que se los llevara a mejor vida o directamente al juicio divino. En 1798 no podemos decir que el pueblo de ese momento, ya el pueblo de Dios no estaba martirizado. Ya había personas, ya habían predicadores que enseñaban las verdades de mayor capacidad. Ya el poder romano no tenía la misma influencia. Pero cuando cae el papado, este poder en Francia, representado por la ciudad que es Sodoma y Egipto, Sodoma como un centro inmoral, cosa que durante la Revolución Francesa la inmoralidad llegó a su clímax más alto. Y también el contexto del Egipto como una nación atea que no reconoce la autoridad ni el poder de Dios. Cuando llegó a ese punto, su poder se fue directamente contra las Escrituras, porque se levantó el movimiento ateo, la crítica, la teología crítica, la alta crítica que busca destruir la evidencia bíblica y desmentir a Dios. De ahí surgieron pensadores como Voltaire, pensadores ateos principales, filósofos ateos que empezaron a querer destruir las Escrituras. La Revolución Francesa no solamente marcó el fin del poder papal, de la iglesia opresora que oprimía la conciencia, sino que también marcó el fin de la creencia en las Escrituras y se empezó a establecer la razón en contra de las Escrituras.
Y ese es el cumplimiento real. Ese es el cumplimiento completo de esta profecía. Decir que es el pueblo de Dios que fue perseguido no tiene sentido porque para ese tiempo ya no había tanto martirio como lo había en los años anteriores. Ese punto marcó el fin del martirio, el fin de la muerte solamente por no compartir ideas, porque vino la razón y ya no solo la creencia y la tradición. Entonces no podemos decir que en ese contexto se pueda aplicar. Aplicarlo al contexto de Francia, no. Es imposible, disocia todo el sentido de la profecía. Por eso que decir que solamente es el pueblo de Dios es erróneo en el contexto profético. Decir que es el pueblo de Dios durante el tiempo de la predicación de Cilicio, porque ellos eran los que llevaban, los que estaban ocultos, los que transmitían la verdad, es correcto, porque gracias a ellos las escrituras dieron su testimonio. Pero decir que es solamente el pueblo de Dios en todo el capítulo es una total descontextualización, un total fuera de foco, tanto histórico como profético en el Zacarías, como en Apocalipsis en su contexto histórico del siglo I, y tanto en la historia propia del conflicto de los siglos. Decir que es una cosa o que es la otra es totalmente antibíblico. No tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento escriturario, no tiene fundamento profético. Entonces, mis estimados, no creamos a lo que dice cualquier persona, investiguemos. Elena de White fue correcta en su interpretación, fue correcta en su descripción, porque su enfoque no era llegar a decir que el pueblo de Dios, porque si ella se hubiese ido por el pueblo de Dios, jamás podría haber aplicado la profecía como lo hizo. Pero si ella se iba con la Biblia, perfectamente embonaba en la aplicación que quería dar al final. Incluso dio la posibilidad, en la cita que acabamos de leer, dio la posibilidad y demostró que el pueblo de Dios también tuvo una obra importante en la testificación de las Escrituras durante el tiempo de los 1260 años. Así que en ninguna manera nosotros podemos decir que tiene que ser, o el Antiguo o Nuevo Testamento tiene que ser el pueblo de Dios, porque si no, lo demás está equivocado. No, la Biblia jamás permite esa interpretación, porque tanto Zacarías 4, el trasfondo histórico, profético y cultural de Apocalipsis 11 no lo permite, ni tampoco Apocalipsis 11 en su contexto histórico lo permite. ¿Cómo lo vamos a permitir nosotros en el contexto escatológico? Eso es totalmente antibíblico y totalmente antiético en lo que es la interpretación profética. Así que con esto yo hago el llamado a mis queridos hermanos a que reflexionemos, investiguemos por nosotros mismos. Aquí hemos hecho una investigación completa, clara de toda la profecía, todo lo que Dios ha dicho sobre este asunto. La pregunta es, ¿a quién decidirás creerle? ¿A Dios o a los hombres? Yo decido creerle a Dios, al testimonio completo de las Escrituras y al testimonio completo de los escritos de Elena de White. Porque ya vimos que también en la aplicación de Zacarías ella identifica a la iglesia como el candelabro de los olivos, como el testimonio, la palabra de Dios, los que llevan la palabra de Dios, que también ella influye, que también es la palabra de Cristo, la Biblia por la cual el Espíritu Santo obra, por la cual los ángeles instruyen y perfeccionan y transforman las almas para salvación y para bendición del pueblo de Dios. Entonces vemos que ella sí comprendía perfectamente todas estas aplicaciones, pero en Apocalipsis 11 ella tenía un propósito, la aplicación histórica, el cumplimiento final de esta profecía, que solo es posible aplicarlo correctamente y sin caer en redundancia, sin caer en dar tanta vuelta al asunto, como podría llevarnos a decir que es solamente el pueblo de Dios, porque tendríamos que demostrar por qué es el pueblo de Dios si para ese momento no hubo muerte, sino que cesó la muerte y el martirio y la persecución contra el pueblo de Dios. Explicar por qué, si es el pueblo de Dios, tendría que desarrollarse en ese contexto. Tantas otras cosas, tantas otras dificultades que ahorita no las tengo y ya no quiero hacer más largo este tema. Mis apreciados hermanos, estudiemos las Escrituras. La verdad de Dios está a disposición. El Espíritu Santo está a disposición de cada uno de nosotros. La palabra de Dios no se puede separar de sus mensajeros. Quiero finalizar con una cita del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros, hermanos, somos el mensaje de Dios. Como decía un canto lema de hace algunos años del CD de jóvenes adventistas, nosotros somos el mensaje. Yo soy el mensaje, soy carta abierta, yo soy texto vivo, todos pueden ver. Yo soy un letrero, yo soy una marca, yo soy texto vivo. Nosotros somos el mensaje de Dios. Jesús dijo, este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios jamás puede ser separada de su obrero, porque la palabra de Dios sí puede hablar. Ahora puede hablar por sí sola. El Antiguo y el Nuevo Testamento son capaces de hablar por sí solos ahora, pero no en la Edad Media. Pero aún así Dios nos llama a nosotros a testificar su verdad por medio de nuestro ejemplo. Nosotros somos las cartas de Cristo. Nosotros somos las cartas escritas de los evangelios. Esto debe estar escrito en nuestras vidas. Y cuando esto esté escrito acá y sea parte de la vida de nosotros, entonces realmente podremos hacer algo que Dios pueda agradecer. Podremos terminar la obra que Cristo nos mandó a hacer. Antes no podremos. Así que mis estimados, apreciados hermanos, les agradezco por quedarse hasta ahora. Puede que tal vez divida este tema en dos partes para que no se haga tan largo. Y les deseo una feliz noche y gratas bendiciones. Que el Señor me les bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Bondadoso y eterno Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque nos regalaste esta oportunidad. Pedimos que lo que hemos estudiado a profundidad y lo que hemos sustraído de tu palabra, Señor, sea dirigido por usted. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, Padre Celestial, a cabalidad todo lo que estamos aprendiendo. Y que no nos dejes, Señor, estar separados de ti. Esto es un tema muy amplio y muy profundo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos permita ser humildes y reconocer, Señor, cuánta carencia tenemos de tu conocimiento y podamos seguir buscándote a ti. Dirígenos, por favor. Danos una feliz noche, un lindo amanecer, porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones.